Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Rosana Cueva y aquí empieza una nueva edición de Panorama. Esta noche, versión sobre derrame de petróleo de Repsol da de pronto un giro inesperado. El oleaje aquel día afectó bahías, pero no las playas. Y en la de Ventanilla, aquel día y aquella hora en la que Repsol indica el mar habría estado calmo. Testigos del hecho, veleristas que estaban en la zona, así lo narran. ¿Mintió la empresa? Un reportaje completo y exclusivo de Vicky Zamora. Y también documentos internos de Perú Petro revelan que el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, mintió con alevosía, premeditación y ventaja ante el Congreso de la República, nada más y nada menos. Mirándoles a la cara, les aseguró que Daniel Salaverry no asumiría el cargo hasta que la Junta de Accionistas lo aprobara. Y resulta que para ese momento Salaverry no solo sostenía reuniones con el directorio y hasta con gremios privados, contaba además con carro, celular y laptop de la entidad. Todo comprobado, como lo verán esta noche en exclusiva. Además, congresista de Acción Popular no solo pidió un trato privilegiado y regular para su hijo, utilizó también las ventajas de su cargo para reunir a su hermano con el ministro de Agricultura. Entérese de quién estamos hablando. Esto es Panorama. Regresamos en breves minutos. Y mientras las discrepancias entre el ministro del Interior y el comandante general de la policía continúan agudizándose, la delincuencia en las calles simplemente no da tregua. Esta noche cerramos otra semana de criminalidad activa en la capital. En el siguiente informe de Luis Vargas y Richard Mandujano verán cómo los delincuentes se sienten prácticamente dueños de la ciudad. Nada los frena, ni siquiera el grito de terror de un niño. Vamos con el informe. No importa el lugar o la hora. Los delincuentes son capaces de todo. Estamos a merced de la inseguridad en una Lima cada día más peligrosa. Delincuentes completamente armados levantan todo lo que pueden en el menor tiempo posible. Las amenazas de muerte e insultos escarapelan la piel a cualquiera. A continuación, la brutalidad en su máxima expresión. Uno de los trabajadores de esta barbería sale confiado. Piensa que los raqueteros ya escaparon. Error. Aún estaban en su vehículo. La respuesta de estos cobardes es disparar a matar al muchacho. 2 tiros solo por mirarlos. Dos tipos armados irrumpen en este restaurante. Familias, amigos, incluso los mismos trabajadores quedan totalmente helados al escuchar rastrillar el arma del delincuente. Brazos en alto, cabeza abajo y ni una sola palabra. Ante esta situación escalofriante, lo único que queda es entregar todo. Las cámaras del local captan segundo a segundo cómo los dos raqueteros arrasan celulares, carteras, billeteras. Incluso se dan el tiempo de buscar en los bolsillos de los comensales.
Estos rapaces no perdonan nada. Con las manos repletas, salen muy campantes del local rumbo al vehículo. A continuación, un par de miserables atacan a este niño junto a sus padres. Dos tipos con cascos rodean a la pareja. Uno de los delincuentes empuja al menor contra la vitrina. Así actúan estos, que no respetan nada ni a nadie. Son segundos que aprovechan en llevarse todo lo que pueden. La pareja sabe que no pueden reaccionar. Sin embargo, los delincuentes no esperaron que el pequeño les responda. Un hecho que pudo terminar en una tragedia. Observe. 1, 2, 3 delincuentes ingresan a este policlínico. Una trabajadora es apresada y obligada a ingresar con ellos. Todo está milimétricamente calculado. Los pacientes, muchos de ellos, a la espera de sus resultados de sus pruebas COVID, son sorprendidos. No tienen tiempo de guardar sus pertenencias. Ante 3 avesados rateros armados, no hay nada que hacer. Otro detalle escalofriante. Una niña es también testigo de todo. El miedo le impulsa a esconderse debajo del mostrador. Pero a estos poco o nada les interesa y continúan con el festín. La niña abraza a su madre y se esconden. El terror invade cada rincón de este local. Un terror que duró exactamente 48 segundos. Sin embargo, los delincuentes al escapar se encontraron cara a cara con la ley. Cayó uno y es cuestión de tiempo para que con un poco de presión empiece a hablar. Una mujer lidera esta banda de asaltantes chalacos. Observe, polera blanca, rulos negros y con su bolsa de rafia va directo a la caja de esta pollería. El campana se queda en la puerta apuntando a la cara a los comensales, amenazando de muerte e insultando. Un tercer delincuente va mesa tras mesa. Después de llevarse todo el dinero de la caja, la raquetera no está satisfecha y continúa llenando su bolsa. Nadie puede reaccionar, nadie puede mirarlos a la cara, nadie puede hablar. No hacer caso puede significar una muerte segura. Un grupo de jovencitas conversan muy tranquilas. Ellas están en su cuadra, cerca de sus casas. Sin embargo, la tranquilidad se verá interrumpida por este delincuente. Un flaco que decidió atacarlas con un cuchillo.
Algunas jovencitas logran escapar, sin embargo, una queda a merced de este miserable, quien no deja de amenazarla. Los gritos son estremecedores. La joven es tumbada al piso. Allí, el ladrón continúa. Él quiere sí o sí el celular. Con el botín en sus manos, escapa. Los gritos continúan. Los vecinos, las familias, los amigos de la joven salen, pero es demasiado tarde. Esta es una prueba clara. Por un teléfono son capaces de todo. No pierda de vista a este muchacho. 7 de la mañana va rumbo a su trabajo. De inmediato, una moto lineal aparece. La cámara capta el momento que la víctima huye de estos ladrones, pero la suerte no está de su lado y cae al suelo. El raquetero amenaza con golpearlo con el casco. Un vecino pasa cerca, muy cerca a ellos, pero ante esta situación no puede hacer nada. Siete de la mañana en San Juan de Miraflores. Serenos ni policías aparecen en la escena. Un hombre es sorprendido por este delincuente. Un robo rápido a bordo de su moto lineal. Sin embargo, la víctima reacciona y va tras él. El raquetero huye, pero al intentar ingresar a la pista, se encuentra a esta madre y su hija. Ellas caen al suelo, pero logran de inmediato levantarse. La impotencia a veces nos lleva a tener reacciones como esta. Enfrentarse a la muerte a tipos que no le temen presionar el gatillo. La víctima recuperó su celular, pero le pudo costar la vida. Uno no puede estar confiado ni siquiera en la puerta de su domicilio. Un empresario cometió un craso error. Quedarse unos minutos dentro de su camioneta. Lo bajaron. Lo tiraron al suelo. Lo patearon. Los encapuchados no dejaron de apuntarle en la cara. Lo que vivió esta víctima ha sido una pesadilla tan solo a metros de su casa. Esta semana la delincuencia nos ha golpeado y duro. Voy a hacer ya. El tema de la inseguridad ciudadana definitivamente está en agenda. El ministro Avelino Guillén señaló que espera que esta semana se declare a Lima y al Callao en estado de emergencia
para combatir la delincuencia, ha dicho, medida que ha sido cuestionada por varios expertos. Y sí, algo urgente es que se resuelva de una vez por todas las discrepancias entre las cabezas del Ministerio del Interior. O, por un mínimo de respeto, ministro, renunciar. No necesita seguir exponiéndose a tanto, pero tanto maltrato. Bien, vamos al tema que nos dejó realmente indignados toda esta semana, indignados y adoloridos además. El viernes, el testimonio de testigos in situ le estarían dando un giro de 180 grados a la historia cuasi oficial respecto al derrame o las causas del derrame de petróleo más grande ocurrido en las costas peruanas. Se trata de un grupo de veleristas, de los cuales uno en especial ha dado la cara. Ellos se encontraban en la zona del desastre la tarde del sábado pasado y este testigo ha señalado que en ningún momento de ese día, mientras Repsol realizaba el descargue de petróleo, no se observó un oleaje anómalo, como nos han dicho, que no hubo ningún cambio súbito en el mar, que sí escucharon un ruido fuerte, no vinculado, por supuesto, al tema de los supuestos oleajes. ¿Qué pasó realmente? Vicky Zamora y Juan Carlos Vera nos traen en este reportaje el testimonio que podría cambiar la versión de los hechos, que desde el inicio muestra contradicciones, imágenes desde la zona del derrame y el minuto a minuto de la tragedia que manchó de petróleo y le costó la vida a miles de animales en nuestra costa. ¿Se consideran responsables del desastre ecológico ocurrido? No, nosotros no ocasionamos el desastre ecológico. Esta noche, un testimonio revelador contradice la versión que Repsol nos ha dado hasta ahora. En ese momento que llega la ola, lo que hace es que rompe los cabos de estribor y tira el buque contra nuestra instalación. La primera afectación es de nuestra propia, la Terminal 2, contra la cual choca el buque. ¿En algún momento viste que el buque chocara o impactara contra algo, contra una boya, con la multiboya, con alguna estación, algo? No, el buque estaba parado. Yo vi el buque parado siempre, el buque no se movió nunca. Giro inesperado. No, el buque estaba parado. Yo vi el buque parado siempre, el buque no se movió nunca. Alet Hugh narra paso a paso lo que él presenció la tarde del sábado 15 de enero en la zona del desastre. Un testimonio que desbarataría los argumentos y justificaciones dadas por Repsol. Nosotros procedemos con la descarga y a las 5:18 de la tarde llega este oleaje anómalo producto del tsunami. ¿Y en ese periodo tuviste algún tipo de ola desestabilizadora que llegara este tsunami que se dijo? No, el mar estaba tan calmo que por eso me pegué tanto a tierra. Se paraliza la descarga, la bomba de descarga queda totalmente desactivada y se aplica el plan de contingencia. Se llaman buzos, se sacan las barreras flotantes y luego se avisa a las autoridades competentes, se avisa a DICAPI, a OEFA, a OCINERMIN. Tú te has retirado de esa zona donde estaba este buque pasada las 6 de la tarde. ¿Viste algún tipo de embarcación pequeña, personal de Repsol o algún tipo de movimiento bloqueando la zona que te haga presumir que algo pasaba? Un remolcador. Un remolcador, el derrame de petróleo más grande que ha habido en la historia del Perú en el mar, y había un remolcador. Su testimonio es valioso y lo es también las fotografías y videos que registró aquella tarde en pleno ocaso. Aquí se aprecia el Mare Doricum solo, sin embarcaciones de auxilio alrededor. El mar luce completamente calmado y el registro de las velas detallan la falta de viento en el lugar. ¿Qué pasó exactamente la tarde del sábado 15 de enero? Sonido, check. Escuché el sonido. Sonido metálico fuerte 2 veces. Una cronología de hechos y de omisiones detallan lo que provocó el desastre ecológico más grande de nuestra historia en el mar peruano.
Panorama ha llegado al epicentro del desastre. Este de aquí es el terminal La Monoboya 2. Aquí se produjo el derrame de petróleo. Aquí estuvo el sábado 15 la embarcación Mare Doricum. Dos áreas naturales protegidas contaminadas. 1.739.000 metros cuadrados de superficie de playa dañadas. 1.500 pescadores artesanales afectados. 21 playas cerradas. Cientos de comercios perjudicados. Flora y fauna asolada. ¿Se consideran responsables del desastre ecológico ocurrido? No, nosotros no ocasionamos el desastre ecológico porque hay un compromiso de Repsol de restablecer todas las zonas a todo el litoral, a su estado original, y además no vamos a escatimar en absolutamente nada para trabajar. La tarde del accidente, el velerista Alec Hugh permaneció más de 3 horas frente al buque Mare Doricum. La competencia en la que participaba quedó detenida por falta de viento. Todos los meses corro una competencia en Perú. He ido a campeonatos internacionales, pero justo tocaba la de verano. Es un campeonato muy tradicional que es la Punta Ancón. Y además la Pampilla conocemos porque comúnmente baja el viento. Estábamos entre el buque de la Pampilla y tierra. Entre 3 de la tarde y 6, la puesta del sol es 6:40 por ahí. Había totalmente una calma. El tsunami no genera una diferencia para que el buque desconecte algo. Ni una chalana en su dimensión, ni un buque. Flotando en una bahía, podría haber esa anomalía, porque una bahía es más baja la profundidad. Su testimonio queda corroborado con este documento del Club Regatas que detalla que a las 6:40 de la tarde se levantó la competencia por falta de viento. Muchas embarcaciones llevaban horas estancados en un mismo punto. Hugh quedó varado por más de 3 horas en la zona donde desembarcaban el petróleo. Oleaje anómalo. La principal hipótesis de Repsol es que la Marina les permitió continuar con el desembarque de combustible a pesar de la erupción del volcán Tonga. Nosotros proactivamente llamamos y hacemos una consulta a la unidad de la Marina de Guerra del Perú para ver si había alerta de tsunami. Nos confirman que no había ningún tipo de alerta para el litoral peruano y que podíamos proseguir con la descarga del buque. Para nosotros lo ideal hubiera sido parar la descarga en ese momento, ¿no? Cuando llamamos. Ese día, sin embargo, no hubo puerto alguno en nuestro litoral que haya parado los embarques o desembarques. Todo continuó sin contratiempo. El puerto estaba abierto, no había un oleaje anómalo que se presentara en el área donde ocurrió el siniestro, de acuerdo a los registros con los que contamos. Pero aquí no solo se trata de testimonios, sino también de imágenes. Este video comenzó a grabarse a las 4:59 del 15 de enero. Por varios minutos se aprecia un mar tranquilo y sereno. Tú estuviste en la zona donde se ha determinado que ha sido el epicentro del derrame más o menos entre las 3 y las 6 de la tarde. En todo el momento. Estaba ahí de todo el rato. ¿Y en ese periodo tuviste algún tipo de ola desestabilizadora que llegara este tsunami que se dijo? No, porque además me terminé pegando a tierra muchísimo con otro barco y no, el mar estaba tan calmo que por eso me pegué tanto a tierra. ¿Puede una pequeña embarcación como un velero no sentir un oleaje anómalo y sí hacerlo un buque de casi 3 cuadras de longitud? Nosotros procedemos con la descarga y a las 5:18 de la tarde llega este oleaje anómalo producto del tsunami. El buque venía con 985.696 barriles y ya se habían descargado en ese momento 628.956 barriles. En ese momento que llega la ola, lo que hace es que rompe los cabos de estribor y tira el buque contra nuestra instalación. La primera afectación es de nuestra propia, la terminal
Terminal 2, contra la cual choca el buque. ¿En algún momento viste que el buque chocara o impactara contra algo, contra una boya, con la multiboya, con alguna estación, algo? No, el buque estaba parado. Yo vi el buque parado siempre, el buque no se movió nunca. Panorama llegó hasta el lugar de los hechos. A simple vista, no se aprecia estructura dañada o impactada por esta embarcación de 274 metros de largo. Panorama ha llegado en exclusiva al epicentro del desastre. Este de aquí es el terminal La Monoboya 2. Lo que ustedes ven son 4 boyas flotantes, que es donde se amarran las embarcaciones. No es que exista un terminal, no es que haya un puerto. En alta mar se ubican estas estructuras amarillas que ustedes pueden ver aquí, que son las boyas. Los tanqueros se amarran a estas 4 boyas y luego de las profundidades del mar salen unas mangueras flexibles que se unen a sus válvulas y es por ahí donde se produce el desembarque del combustible. Este combustible es llevado a unas tuberías que se encuentran de manera subterránea debajo de las aguas del mar hacia la costa, hacia la refinería La Pampilla. El petróleo recorre 4.500 metros lineales de tubería antes de llegar a la refinería La Pampilla. Esta embarcación está justo en proceso de desembarque. Se repite la imagen de estas 2 mangueras que cuelgan, que salen de las profundidades del mar y que se conectan con la embarcación. De haberse producido la ruptura en la válvula de unión de estas mangueras con la embarcación, pues toda la tripulación hubiera sido testigo de este derrame. Lo que no se puede ver es la conexión, el estado de la tubería que está en las profundidades del mar. En la zona del derrame no hay petróleo en el agua. Las mareas y los vientos han llevado el crudo hacia la orilla del mar. 6.000 barriles de petróleo han contaminado las aguas de nuestro litoral. Si no hubo oleaje anómalo, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Escuchamos 2 sonidos que yo le pregunté a mi tripulación y no puedo decirte la hora porque no estás mirando la hora, pero estás pendiente de las velas y el viento. Entonces, escuchamos 2 sonidos muy fuertes. Los estruendos fueron el anuncio de la catástrofe que ha afectado principalmente el mar de Ventanilla. ¿En qué momento ustedes reciben la alerta de que hay un derrame de petróleo en el mar? El mismo sábado 15 a 17:33 horas, la Oficina de Tráfico Marítimo recibe la comunicación por parte del buque Mare Doricum, que se encontraba atracado en el terminal multiboyas número 2 de la refinería de La Pampilla, comunicando el incidente, este derrame en las cercanías del área donde estaban. ¿Y ese derrame es porque ellos lo ven visualmente o es porque utilizan maquinaria, tecnología que les está diciendo que hay un derrame? No, porque se observa visualmente. El reporte a la Marina fue a las 5:33 de la tarde. Las operaciones, sin embargo, se paralizaron 8 minutos antes. Así ha quedado detallado en este informe. Hora de inicio del siniestro, 5:25. Término, 5:25 también. Producto derramado, 0.16 barriles, es decir, apenas 7 galones. Aquí, varios hechos por corroborar. Se avisa a DICAPI, a OEFA, a OCINERMIN. OEFA fue reportada a las 10:25 de la noche, 5 horas después de haberse detectado el derrame, y OCINERMIN fue reportado a la mañana del día siguiente. No fue inmediato. Se llaman buzos, se sacan las barreras flotantes. Tú te has retirado de esa zona donde estaba este buque pasada a las 6 de la tarde. ¿Viste algún tipo de embarcación pequeña, personal de Repsol o algún tipo de movimiento bloqueando la zona, digamos, que te haga presumir que algo pasaba? Un remolcador. El derrame de petróleo más grande que ha habido en la historia del Perú en el mar. Y había un remolcador. Y eso no lo entiendo. 40 minutos después, así lucía la zona del siniestro. La nave estaba atada a las boyas y tenía únicamente una pequeña embarcación frente a él, un pequeño remolcador, no había más. Para mayor claridad, este video grabado a las 6:14 de la tarde. ¿Tú viste que el buque chocara o impactara contra algo, contra una boya, con la multiboya, con alguna estación, algo?
No, el buque estaba parado. Yo vi el buque parado siempre, el buque no se movió nunca. Nosotros estábamos al lado del buque sin saber que existía este tema del derrame, pero notamos que el mar se pone color arcoíris. Y lamentablemente, esto no es la primera vez. Me da mucha pena que en el Perú siempre hay derrames, no solamente de los buques, sino hay derrames de los barcos a pesca, de las bolicheras. Alex Hugh está dispuesto a contar su verdad, a narrar ante las autoridades todo lo que vio y sobre todo vivió. El daño causado al mar es irreparable, se mire por donde se mire. Por aire, una cruda y dolorosa realidad. Miren la mancha tremenda que existe, ya estamos sobrevolando Chancay, y miren la mancha que sigue expandiéndose por todo el litoral. Esto es incalculable, la cantidad del daño. Por tierra, una letal devastación. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Mira! La arena se ha convertido en una capa espesa de petróleo. Mira cómo flota el crudo en el mar. Todo es una mancha negra sobre el agua. Por agua, una angustiante contaminación. Este es el peor desastre ecológico ocurrido en nuestro mar. Vamos a ver la densidad. Miren ustedes. Miren esta masa viscosa que han sacado del mar. Y no solo es todos tienen este mismo espesor. Miren. Que si bien se ve el petróleo en la parte superficial del agua, el petróleo también se hunde. Recuerda que el petróleo está conformado por componentes de diferentes densidades. Por densidad se decanta en el fondo marino. Se asienta en el fondo. Se asienta en el fondo marino y sigue un proceso biogeoquímico, ¿no? O sea, por más que nosotros veamos en la parte superficial agua del mar relativamente clara, puede que abajo haya petróleo aún. Una parte del petróleo se evapora, otra parte es la que vemos a simple vista, la parte superficial, pero definitivamente también hay otro componente que está en la columna de agua y que decanta en el fondo. Los trabajos de limpieza continuarán, como lo harán también las investigaciones que determinarán qué ocurrió realmente. Estas especies de puertos en alta mar no están preparados para oleajes anómalos, no están preparados para tsunamis, no están preparados para terremotos, ¿acaso? Por supuesto que sí, tienen que tomarse todas las seguridades. Estas naves actúan siempre con oleajes anómalos. Son los últimos buques que se retiran por seguridad portuaria o que dejan de operar. Si el oleaje anómalo no causó esta desgracia, las teorías se incrementan. ¿Fue acaso la falta de mantenimiento de las tuberías? ¿Fue error humano? ¿Quién o quiénes son los responsables? Los peruanos merecemos saber toda la verdad. La verdad que las consecuencias son realmente de una magnitud impensable. Hemos conversado además con residentes del balneario de Santa Rosa, por ejemplo, vecinos que es vecino de Ventanilla y tampoco advirtieron un oleaje anómalo el sábado por la tarde. Este se habría dado solo, como estaba señalando Vicky Zamora, en bahías, por su conformación, por su estructura. De corroborarse hecho, no estaríamos solo ante un desastre ecológico que, dicho sea de paso, tardará años. O sea, eso de que se va a arreglar en un mes o dos, no es así, tardará años en subsanarse. Ante una indolencia, ahí sí, de comprobarse lo otro, estaríamos ante una indolencia no solo para actuar de inmediato, que hasta hoy no se logra delimitar el área afectada para que ésta no siga creciendo. ¿Qué tipo de acciones han visto cuando en otros países simplemente tratan de contenerlo para que no siga creciendo? Eso no ha ocurrido. La cantidad de la fauna afectada
y también todas estas aves muertas, y los que viven en las playas colindantes empiezan a sentir también los efectos de la contaminación. Eso es otro tema que no se está mirando. Varios vecinos que ya están sintiendo malestares, incluso no solamente en sus oídos, sino también en sus cuerpos, pues, y que les dicen, váyanse a otro lugar, váyanse un tiempito lejos de aquí. ¿Y a dónde se van a ir si son sus únicas casas? Y lo que es peor aún, respecto a Repsol, si es que nos ha mentido en ese caso, estaríamos ante una empresa que lo que pudo ser un accidente lo estaría convirtiendo, de confirmarse, en una mentira dolosa. Hasta el momento, Repsol no ha aclarado cómo precisamente ocurrió esta fuga de petróleo. Entidades como EFA y Ocermin han señalado que manejan teorías de lo que podría haber pasado, pero están a la espera de las investigaciones finales. Lo que se necesita hoy es contener el desastre y acelerar los procesos de limpieza. Y según diversos científicos, esto podría tomar a veces hasta 15 años. En fin, vamos ahora con otro tema. Vamos ahora a la política y vamos además con un personaje que siempre resulta especial, porque esta no ha sido una buena semana para Daniel Salaverry. Contraloría observó ayer su nombramiento como presidente de Perú Petro. Era de esperarse, ¿verdad? Según esta entidad, Salaverry no sustenta de manera suficiente, así se dice, y acreditación del cumplimiento del requisito de capacidad técnica y profesional en la materia y reconocida trayectoria profesional con el giro del negocio. Pero ahí no queda todo. En el Congreso se admitió la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, ese que lo nombró, Eduardo González, ¿no es cierto? Moción que se ha aprobado con 68 votos a favor. Ojo, que solo se necesitan 66 para censurarlo. Tendrá que ir al Congreso para responder el pliego interpelatorio este lunes 31, donde además tendrá que responder por otro hecho que estamos en condiciones de corroborar esta noche, y es que el ministro le mintió, así, le mintió al Congreso cuando dijo que Salaverry no había asumido el cargo y que no lo haría hasta esperar la resolución de la Junta de Accionistas, hasta que esto lo aprobaran. Eso lo dijo el 14 de enero. El congresista Jorge Morante solicitó información oficial a Perú Petro y la respuesta que recibió muestra la desfachatez con la que el ministro le mintió a la representación nacional. Marco Vázquez y Walter Jiménez con todos los detalles. Clamorosa mentira, Salaverry al descubierto. Señor ministro, el señor Salaverry no va a ocupar oficina alguna de Perú Petro, no va a firmar ni un documento hasta que no se resuelva de lo que estamos hablando. Así es, señor presidente. Mientras la Junta de Accionistas no le dé pase, no puede ejercer sus funciones. Todo queda paralizado. Este hombre es el actual ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro. Y el señor ministro ha ido con toda frescura a mentirle a la Comisión de Energía y Minas sobre este tema. Ha ido a engañar a la Comisión de Energía y Minas y por ende a la ciudadanía, evidentemente. El viernes 14 de enero pasado, el ministro González Toro se cuadró delante de la Comisión de Energía y Minas para responder por la escandalosa designación presidencial con su firma de Daniel Salaverry Villa como presidente de Perú Petro. Una persona pues con cero experiencia en el sector de hidrocarburos. Yo creo que la única experiencia que tiene con el sector de hidrocarburos es cuando llena la gasolina en su carro. Con el escándalo que lo tenía y lo tiene en el paredón, en su pico, el viernes 14 de enero, el ministro González fue a responder con una sola estrategia calmante al Congreso. A saber, Salaverry había sido nombrado, pero no había asumido, no se había instalado, no había pisado Perú Petro, porque no tenía un elamen de la Junta de Accionistas, el Estado, para asumir como presidente del directorio.
Escúchelo. Él no puede ejercer porque tiene que tener la venia de la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas no se ha reunido, no ha votado, por lo tanto todavía no puede ejercer. Si la Junta de Accionistas niega, el señor no puede entrar, no puede tomar posesión de su cargo. No puede entrar a las oficinas mientras la Junta de Accionistas no le dé el pase, o sea, no hagan la votación a favor. Con ese talismán de salvación declarado al país, Salaverry no ha entrado a Perupetro y no tiene ningún tipo de acción en Perupetro y no ha asumido el cargo. Eso lo dijo 3, 4 veces. El ministro se fue orondo, pero las mentiras con energía espetadas al país tuvieron patas cortas, pues Perupetro ha hablado. Este es un documento oficial elaborado por Perupetro y dirigido a un miembro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, donde se indica que Daniel Salaverry Villa ya vino a este local, ya se instaló, ya tuvo varias reuniones, ya hizo comisión de transferencia y ya se le otorgó, con los impuestos de todos los peruanos, oficina, laptop, celular, chofer y auto para su uso particular. Sí, el ministro González Toro mintió con energía y alevosía. Acá hay una prueba documentada que el señor ha ido a mentir a la Comisión de Energía y Minas. Y hoy la mentira Salaverry le revienta en la cara. Todos los detalles esta noche en Panorama. El señor ministro el día de hoy, si tuviera un poco de decencia, si tuviera un poco de sangre en la cara, simple y llanamente tendría que presentar su renuncia. Esta es la resolución que hizo a Salaverry presidente de Perupetro. Fue firmada en su colección de inexplicables nombramientos por Pedro Castillo y por González Toro y publicada el domingo 9 de enero. Salaverry, antónimo del personaje franco y leal, solamente podía entusiasmar para cualquier cargo a un político incipiente. Muy por el contrario, al revés, Salaverry congrega la Unión Nacional en su aversión. Encima no sabía nada del sector, por lo que el presidente Castillo otra vez se puso una bomba semanal que tenía que desactivar el ministro de Energía en el Congreso el viernes 14 de enero. Y ese es el oficio donde les indico lo que está pasando, la situación en la que está el nombramiento del señor. Actualmente el señor solo tiene la resolución, pero no la designación. Por eso es que ha quedado todo en stand-by. El ministro, para salvar la cabeza, clamó varias veces a los 4 vientos que el nombramiento estaba en stand-by, que Salaverry tenía el decreto, pero que no ejercía, que ni siquiera le abrían la puerta en Perupetro. El señor Salaverry no va a ocupar oficina alguna de Perupetro, no va a firmar ni un documento hasta que no se resuelva de lo que estamos hablando. Así es, señor presidente. Mientras la Junta de Accionistas no le dé pase, no puede ejercer sus funciones. Un congresista desconfiado ante tanta belleza preguntó a Perupetro. Mandé un oficio a Perupetro solicitando información, donde le solicito a la Gerencia General de Perupetro que se me informe de las actividades del señor Daniel Salaverry Villa desde su designación. La respuesta es indignante. Frente a los cuentos que el ministro de Energía y Minas le contó al país.
tenemos que ver las cosas por el lado de la ley. Él todavía no está facultado para ingresar. Este es el documento de respuesta de Perupetro al congresista Jorge Alberto Morante. Tiene las reuniones, la descripción, el itinerario, los Zooms y las personas que se reunieron con Daniel Salaverry Villa dentro de la oficina del presidente del directorio de Perupetro. Por supuesto que Salaverry sí asumió el cargo. Entró, se instaló, se reunió y dispuso recursos. Ni tonto ni perezoso. Y claro que el ministro con sus declaraciones le quiso ver la cara a todos los peruanos. El señor ministro el día de hoy, si tuviera un poco de decencia, si tuviera un poco de sangre en la cara, simple y llanamente tendría que presentar su renuncia. Compare los hechos pormenorizados del documento versus lo que dijo el ministro. Se detallan los ingresos del señor Salaverry a la sede de Perupetro el lunes 10 de enero, el jueves 13 de enero, el viernes 14 de enero, el lunes 17 de enero. El señor ministro nos puede garantizar el día de hoy que el señor Salaverry no ha ido a la empresa Perupetro y que no ha tomado posesión del cargo? No podría decirle, pero él legalmente no puede tomar posesión del cargo hasta que la Junta no le dé el pase. Con fecha lunes 10 de enero a las 9:30 horas, el señor Salaverry se reunió en la sala de directorio de la sede de Perupetro con los señores Daniel Jocama, gerente general, y Roberto Guzmán. La reunión tuvo como objetivo la presentación del señor Salaverry como nuevo presidente del directorio. Yo les remití un oficio donde indicaba que hasta la fecha el señor Daniel Salaverry no puede hacer uso de sus facultades. Ha tenido reuniones al interior con la secretaria del directorio. Al día siguiente también fue, el 12 le entregaron laptop, le entregaron teléfono y tuvo reuniones incluso con el sector privado, con los gremios privados para presentarse. Con fecha 11 de enero, el señor Salaverry se reunió a través de la plataforma Teams con el señor Felipe Cantuarias, la señora Raquel Carrero y la señora Roby Barrera de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos para un saludo protocolar. Para el miércoles 12 de enero, con todo el escándalo de su nombramiento encima, de acuerdo al documento, Salaverry tenía la oficina del presidente de Perupetro. Le entregaron una laptop, un celular y le asignaron un auto y un chofer. El ministro, sin embargo, decía el viernes 14. Pero una pregunta, señor ministro. El señor Salaverry no puede ejercer para nada el cargo ahora. Él no puede ejercer porque tiene que tener la venia de la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas no se ha reunido, no ha votado, por lo tanto todavía no puede ejercer. Eso quiere decir que no va a entrar en ninguna de las oficinas de Perupetro hasta que no haya informe de Contraloría. No puede entrar a las oficinas mientras la Junta de Accionistas no le dé el pase. Con fecha 13 de enero, recibió en la oficina asignada para la presidencia de directorio de la sede de Perupetro a la señora Jessica Pino. Con fecha 14 de enero, a las 15 horas, el señor Salaverry participó en la reunión de la instalación de la Comisión de Transferencia. El señor Salaverry el día 14 acredita a la Comisión de Transferencia acreditando a una señora Jessica Pino. Y Jessica Pino tenía una sanción por parte de la Contraloría de 5 años de inhabilitación para ejercer cargo público, que recién venció en diciembre del año pasado, por haber generado un daño económico al Ministerio de la Producción por más de 16 millones de soles. Huelga decir que Salaverry realizó y seguramente sigue realizando sus actividades de presidente de Perupetro esta semana. Con fecha 17 de enero, recibió en la sala del directorio de la sede de Perupetro al señor Víctor Gutarra. Dicha reunión tuvo por objeto efectuar la inducción al nuevo presidente del directorio.
El fiasco del ministro quedará para la posteridad. El señor Salaver no va a ocupar oficina alguna. Así es, señor presidente. No puede ejercer sus funciones. Todo queda paralizado. El día 16, domingo, cita a sesión de directorio de Perupetro para el día 19 de enero. El señor ministro nos puede garantizar el día de hoy que el señor Salaverry no ha ido a la empresa Perupetro y que no ha tomado posesión del cargo. Gracias por la observación. Vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a llamar ahorita a Perupetro para evitar eso. Y el día 17 de enero, que cayó lunes, es decir, 3 días después de que el ministro dijo que iba a llamar a Perupetro para que se le impida el acceso al señor Salaverry, el señor Salaverry entró y estuvo toda la mañana en Perupetro. Se supone que el ministro habría llamado a Perupetro para que ese señor no entre. Es evidente que el ministro nuevamente nos mintió, porque no llamó a nadie. En conclusión, el ministro mintió flagrantemente a todos los peruanos, con intención o por ignorancia, pues Daniel Salaverry Villa hacía varios días que había realizado varias acciones al interior de Perupetro. ¿Usted qué cree? El ministro, que tenía 5 días ya del problema, fue a pasear al Congreso y a todos los peruanos, ¿o no sabe lo que pasa en su sector ni con el nombramiento que firmó? Salaverry finalmente fue hundido por la Contraloría. El ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, se ahoga con él. Es lamentable porque el señor ministro González Toro simple y llanamente no sabe qué diablos pasa en su sector o simple y llanamente pretende apañar hechos absolutamente irregulares. En cualquier lugar del mundo, o por ignorancia o por falsedad, un ministro que narra cuentos en el Congreso coge sus maletas y se va. Aquí no pasará nada. Así de desfachatado, así de claro. El 14 de enero, cuando el ministro González decía que Salaverry no asumiría hasta que la Junta de Accionistas aprobara la designación que él había hecho, pues desde entonces ya Salaverry ya prácticamente estaba en el cargo desde el día 10, el 13 y el mismo 14 de enero, mientras el ministro no decía la verdad. Salaverry ya había estado en las oficinas de Perupetro, le habían asignado laptop, celular, vehículo oficial, se había reunido con miembros del directorio y también con representantes de gremios privados. El punto es, ¿se puede mentir con tanto desparpajo e impunidad? El 31 veremos si el Congreso se hace respetar respecto a este funcionario, quien tendría que rendirles cuenta y no mentirles. Pero ahí no queda la burla. ¿Quiénes integran la Junta de Accionistas de Perupetro? El ministro de Energía y Minas, el viceministro de Hidrocarburos, que dicho sea de paso, si no me equivoco, hace 4 meses que no hay viceministro de Hidrocarburos, hay que corroborar también eso, o el secretario general u otro miembro del ministerio. O sea, entre amiguitos, en el grupito, ahí queda absolutamente todo. Una burla monumental al Congreso de la República, que insisto y vuelvo a repetir, ¿están dispuestos a volver a pasarlo por alto? ¿Están dispuestos a hacerse los locos y decir aquí no pasa nada porque no queremos censurarlo? Vamos a ver qué pasa el 31. Vamos ahora hablando de congresistas con uno de esos congresistas, ¿no? Edwin Martínez, un congresista de Acción Popular cuyo nombre saltó a la luz cuando en una de las sesiones virtuales del Congreso, recordarán ustedes, pues no apagó el audio de su computadora y se le escuchó pedir un trato privilegiado a un policía que acababa de intervenir a su hijo. Hecho que por supuesto él no ve mal, le parece de lo más normal. Pero ahí no quedan sus intervenciones. En medio de todo, este parlamentario, para quien pedir favores desde su puesto de congresista estaría bien,
no existen los conflictos de intereses, es transparente, tanto que lo ha vuelto a hacer en otro rubro y con su hermano, a quien según él mismo, y lo contó en otra sesión, lo sentó con un ministro de Estado. Marco Vázquez y Walter Jiménez con el informe. No solo intercedía ante la policía por su hijo. No congresal, presidenta. Simplemente ese es un tema de procedimiento. También hacía reuniones con el ministro para su hermano. Lo bueno es que lo confiesa en comisión. Pero básicamente hoy lo urgente es abaratar los costos de los insumos agrícolas. Ya en la reunión que tuvimos, mi hermano le demostró que siendo un simple presidente de una junta de usuarios, mi hermano le demostró... Sí, Edwin Martínez, acciopopulista, es el congresista de la familia. ¿Usted se acuerda de esa parte cuando usted le dice, yo cuando estaba con usted, con mi hermano le hemos demostrado que sí se podía? Ya, mire, yo no le he demostrado. Quien le ha demostrado es mi hermano, que es presidente de la Junta de Usuarios en la irrigación mágica. ¿Usted forja esa reunión? ¡Claro! A ver, los congresistas siguen sin entender que no pueden gestionar intereses de sus familiares, ni de sus hijos, ni de sus hermanos. Que un congresista forje, propicie, lleve a su hermano delante de un ministro es irregular, creo, o es antiético. Mira, el Código de Ética en su artículo 4, inciso D, dice lo siguiente: no pretender trato preferencial alguno al realizar trámites personales o familiares ante entidades públicas o privadas. Quiere decir que los parlamentarios no pueden realizar gestiones ante entidades públicas y privadas para sus familiares. ¿Cuál es la historia del congresista familiar? ¡Sí! ¡Juro! Edwin Martínez Talavera es el extrovertido, extravagante y de pasado tormentoso congresista de Acción Popular por Arequipa. Fue alcalde, fue vacado por sus regidores, se agarró a puñetes con uno, fue detenido borracho, sentenciado, se amarró a Palacio de Gobierno para ganar cámaras. El pasado 1 de octubre se fue de Acción Popular. Luego volvió a Acción Popular, etcétera, etcétera. Con esa biografía era cuestión de tiempo su salto a la fama, que sucedió la semana pasada porque en plena sesión de Zoom del Congreso se le escuchó de fondo intentando interceder por su hijo que había sido intervenido por la policía. Acá de quien dejó de investigar o simple y sencillamente esto caducó por el tiempo, ¿no? La denuncia pertinente tendría que serlo en instancia no congresal, presidenta. Simplemente ese es un tema de procedimiento. Un favor, el conductor es hijo mío, entonces no sé qué irregularidad habrá en la licencia, pero él se está regresando a la región. El congresista hoy se aleona, dice que no tiene que pedir perdón. Sí. ¿Por qué tendría que pedir perdón, amigo? ¿Cuál es la irregularidad que he cometido? Dice que no hizo nada malo, que solo quería enterarse de lo que acontecía. Yo no he cometido ninguna irregularidad. Ante el llamado de mi hijo, lo mínimo que tenía que hacer era responder la llamada. Ya, pero ¿en la conversación ha habido algo ilegal? Usted solicitó, pidió que le pasen al comisario. Definitivamente, para esclarecer cuál era el problema del operativo. ¿Su hijo es menor de edad? ¿Su hijo es menor de edad o es mayor de edad? Entonces, ¿por qué usted funge? O sea, ¿por qué le tienen que pasar? Porque es mi hijo.
Solo 130 jóvenes del Perú pueden poner al teléfono a su papá congresista cuando los intervienen, pero según el congresista Martínez no hizo nada. Me dice, papá, hay un operativo. Ya pásame con el efectivo. Ya. Yo le pedí que me pase con el efectivo para que me explique cuál era el tema, qué es lo que había pasado. Solo quería enterarse. Claro. Sin embargo, al peculiar congresista le quedaba todavía ánimo familiar, pues ese mismo día en la Comisión Agraria, con el ministro al frente, confesó que su función también es ayudar a otro de sus familiares, a su hermano. Pero básicamente hoy lo urgente es abaratar los costos de los insumos agrícolas. Ya en la reunión que tuvimos, mi hermano le demostró que siendo un simple presidente de una junta de usuarios, que a las justas terminó su quinto de secundaria, consiguió el abono, el fertilizante. Nadie sabía que el congresista Edwin Martínez hacía reuniones para su hermano y le ponía al frente al mismo ministro. Entonces hablamos de un tema ya de negligencia de los congresistas, de ejercer su poder para favorecerse ellos mismos o favorecer a sus familiares. Y el código de ética es totalmente claro, ¿no? El congresista Edwin Martínez Talavera es hermano de Nelson Martínez Talavera, otro controvertido personaje, presidente de Junta de Usuarios Regantes en Majes. Hace algunos meses el ministerio sacó un decreto para que las juntas de usuarios, que manejan millones de soles del erario para canales y tienen el poder de cobrar las tarifas del agua para cultivos, renueven sus dirigencias. Nuevas elecciones para renovar, pero un grupo particular de juntas de usuarios no quiere eso porque perdería el poder. Obviamente, una de ellas es la junta del hermano del congresista. Así, para reclamarle en la cara al ministro sobre su problema particular, el hermano Nelson Martínez tiene entrada directa por su hermano congresista Edwin Martínez. ¿Usted forja esa reunión? Claro, o sea, yo pido la reunión al ministro para que reciba a las juntas de usuarios que fueron de diferentes sectores del Perú. Y ahí estaba su hermano. Claro, él es presidente de una de las juntas de usuarios. Acá usted decide. El congresista lo hace por los miles de agricultores que representa, como él asegura, o lo hace por su hermano, que perdería la soga y cabra. Beneficiaría al forjar estas reuniones a su hermano. ¿Usted considera eso? ¿Por qué tendría yo que beneficiar a mi hermano? En todo caso, quiero beneficiar a todos los agricultores que están siendo vulnerados sus derechos. Pero en el típico conflicto de intereses de congresistas en las comisiones, el ministerio propuso juntas transitorias para las juntas de usuarios que no hacen elecciones, como las de su hermano. Y el congresista, por eso, se aleona y amenaza. Señor ministro, el día de hoy he recibido una respuesta por parte del director del ANA, donde continúan con el capricho de crear las juntas transitorias. Le pido por favor que tomen conciencia de lo que están haciendo y cómo están estropeando a los agricultores. Caso contrario, a mí me importa, disculpen el término, un pepino el hecho de ser congresista, y tendré que salir a las calles juntamente con mis hermanos agricultores. Él dice que no lo beneficia, pero asegura que en la reunión que le hizo a su hermano con las juntas de regantes, también reclamó por ese tema. O también el problema de las CAT, de los comités transitorios. ¿También se trató ese tema en la reunión? También se trató ese tema. Hablamos de un tema ya de negligencia de los congresistas, de ejercer su poder para favorecerse ellos mismos o favorecer a sus familiares. Es tan claro que en el listado de reuniones del Ministerio de Agricultura aparece el nombre de su hermano presidente de Junta, Nelson Martínez, pero como visita del Congreso de la República. El congresista que hace reuniones para su hermano, que reclama por él y amenaza, dice para atenuar
que él hace reuniones para todos. Y justo en ese grupo está su hermano. Mira, a mí los representantes de la Junta de Usuarios, los canilitas, los lustrabotas, van y me buscan, ¿no? Y me piden, consígueme una cita, por favor, con el ministro de tal cosa o con el jefe de Lana o situación por el estilo, ¿no? Pues yo les consigo la cita y... Felizmente al final fue sincero. Ya en la reunión que tuvimos, mi hermano le demostró. Dice que sus intereses son los del pueblo. Y en el pueblo están Piña, sus amigos y su familia. Sí, claro, y vuelvo a decir, me importa un pepino, de verdad, ser congresista o no. A mí me han elegido para defender los derechos del pueblo. Y entre el pueblo está mi familia, están mis amigos, están todos. No me pueden limitar los derechos que tengo como congresista. Usted decide. El congresista familiar tendrá 4 años y medio más en el Parlamento. Artículo 4, inciso D del Reglamento de Ética del Congreso. Lo recuerda muy bien en el reportaje José Chevasco, que es no pretender un trato preferencial alguno al realizar trámites personales o familiares ante entidades públicas o privadas. O sea, ante ninguna entidad se puede estar pidiendo privilegios para los familiares, pero para este señor, que además ya traía su mochila de desmanes, nada de esto le importa. Vacado como alcalde, que se agarró a puñetes con un regidor detenido en estado de ebriedad, que puede conocer del respeto a las normas. Un ejemplo que lamentablemente luego es seguido en las calles por ciudadanos que convierten al país en un verdadero caos. Y bueno, dicho sea de paso, la información que comentamos hace algunos minutos de que no existe todavía viceministro de hidrocarburos hace 4 meses está confirmado. En esa situación se está manejando el MINEN. Tomen nota, señores congresistas. Y ese es el tema con todo este caos y todas estas designaciones hechas simplemente en medio de amistades, amiguitos que recomiendan a uno y a otro sin que estén debidamente preparados. Y esto le corresponde desde el jefe de Estado, por supuesto, quien el miércoles finalmente dio, tras largos meses de silencio, sin rendirle cuentas al país, dio su primera entrevista. La primera fue con el periodista César Hildebrand del semanario Hildebrand en sus 13 y la segunda a Nicolás Lucar de Radio Exitosa, la misma que pues está siendo emitida. Compartimos con ustedes unos minutos, un extracto de la misma, sobre todo de lo que tiene que ver con los puntos controversiales. Una entrevista bastante cordial, familiar, tuteándose, en medio de algunos temas que también han estado ausentes. Ha dicho también el presidente que él no lee periódicos, él no ve televisión porque no le dicen lo que le tienen que decir, porque él de esa manera no se entera qué está pasando con el sector escolar, con el sector agrario, con el sector minero. ¿Pero qué? ¿Acaso no tiene él cómo enterarse también de los problemas y las quejas que permanentemente se hacen sobre algunas de estas precisamente entidades del Estado? Bastante mal, pero por último, tiene todo el derecho a no hacerlo, pero sí dice que eso no deberían hacer los periódicos. O sea, casi lo que está diciendo es que le encantaría manejar la pauta, le encantaría manejar el contenido de lo que hacen los medios de comunicación. No le gustan por eso, no hablan de lo que a él le gusta, lamentablemente. Pero eso es precisamente libertad de expresión, eso es precisamente fiscalización del poder. Dice también que Vladimir Cerró pues no le debe nada ni a él ni a nadie, pero que sí reconoce que era importante tener un partido político y, ojo, está muy preocupado porque dice que en los ministerios han quedado toledistas, alanistas, etc., y que se proyecta hacer una depuración del aparato estatal. Y vamos, lo que va a ocurrir con todo eso si siguen los nombramientos a los que este gobierno, el de él, nos tiene acostumbrados. Dicho sea de paso, hablando de Perú Libre, hoy día un comunicado de ese partido señala que ha sido desafiliada, retirada la vicepresidenta Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque ella dijo que no abraza los ideales de ese partido. Ahora, señora Boluarte,
bien tarde, ¿no? Para empezar a decir eso, después de que ha participado en la campaña. Uno no podrá coincidir con los ideales de Perú Libre, pero usted postuló por ese partido. Pero bueno, Perú Libre simplemente marcó la cancha y ya la sacó. Ahora sí, nos vamos a una brevísima tanda comercial. No se muevan, más adelante. Un operativo Panorama sale a las calles y en este caso, ¿qué está pasando con las cústeres y sobre todo con todos estos colectivos a los que el Ministerio de Transporte les dio prácticamente carta abierta? Recemos con eso y más aquí en Panorama. Hace menos de un mes, en un hecho sin precedentes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó a todos los colectiveros del Perú, ojo, menos a los de Lima y Callao, a formalizarse con una simple firma en un padrón. La controvertida medida del ministro Juan Silva, que por cierto en una oportunidad él personalmente fue sancionado en el pasado por manejar un colectivo sin autorización, ha sido tomado por los colectiveros como un gesto de aprobación también para ellos. Panorama participó en diversos operativos destinados a fiscalizar a estos y también a otros conductores de otros tipos de vehículos signados, en todos los casos, por la informalidad. Vea y escuche sus justificaciones. A5C704. Te lo está bajando todo, mira, va a bajar todo. Caballero, sabes que estás en falta. Los infractores, incluido al más temido de las calles limeñas. Un chofer pirata se podría decir. Tristemente se renuevan y es que los años pasan y la informalidad queda. Ahora si tú me ves con un letrero haciendo es otra cosa. No te veo, pues. ¿Cómo te veo qué? Pero para hablarte, dime, para por verte eso, pues. ¿Qué joda la gente, dime? ¿Ah? Pero no te veo. ¿Cómo que no te veo? ¿Por qué tienes que verme? Comparando a otro sitio. ¿Por qué la gente, dime? Muchos de ellos con respuestas que quedarán para la posteridad. ¿Cómo somos corruptos, compadre? Con el dinero sale todo, compadre. Licencia, DNI. Yo no tengo licencia ahorita, caballero. ¿Tu licencia, caballero? No tengo licencia, caballero. ¿Tu DNI? Sinceramente, todos los documentos se me han quedado, caballero, en la casa. ¿Tu permiso, autorización para realizar servicio de transporte? Bueno, la tarjeta la tenemos, pero ya está vencida. Pues. Vienen corriendo con el cono, se pone como si fuera delincuente, compadre. Ahora si yo barro, saco una pistola, se lo meto, pa. Puta, se corren. A un delincuente se le corren. Pero ojo, no están solos. Ahora salen en su defensa un séquito de pasajeros un poco apurados y con una labia bastante fluida. Hay que poner la papeleta, póngale la papeleta, si no me insulte, nada más. ¿Ah? Nunca te lo has perdido tiempo. ¿Por qué me insulta? Ándate a la mierda, con la cámara. Hay conductores que no sabemos qué pasa por sus cabezas para prestar un servicio en estas terribles condiciones. Estamos hablando de que este caballero no tiene absolutamente ningún documento. No tiene ni siquiera el DNI, el vehículo está inhabilitado y no cuenta con SOA ni revisión técnica, tampoco tiene autorización de transporte. Un accidente, ¿quién se hace cargo de los pasajeros? Nadie, porque el vehículo no cuenta con ningún documento, ni siquiera el SOA. Existe un lema en este mundo del transporte público. Dime cómo mantienes tu vehículo y te diré quién eres. Comprobémoslo. Este vehículo, miren las condiciones, cómo sale a las calles. Miren. Y acá hay pasajeros, ¿ah? Nada ha cambiado en las calles de la capital. Incluso podemos afirmar que los infractores son más faltosos, más irresponsables, más sinvergüenzas. Este vehículo W21741, incluido el conductor, no tienen nada. Lo que es nada, ningún documento. Explíquenos, por favor. Por favor. Yo voy a rezar tu madre, yo voy a rezar. Pero escúchame, pero avísame, pues explícame. A punto de caer de un puente es como terminó este bus, conocido como el Anconero, luego de chocar contra otra unidad en la cuadra 7 de Alfonso Ugarte en el Cercado de Lima.
Esta semana, las cústers, conocidas como el Anconero, han sido portadas de noticias lamentables. Salimos a buscarlas y la sorpresa fue grande. Caballero, sabes que estás en falta. Sabes que hay un operativo allá. Tienes 15 papeletas graves. Estás inventando. No inventamos nada. Esta cúster de placa A5C704 tiene en su legajo 15 papeletas gravísimas según el SAT. Evadió el operativo, sabe que no tiene la autorización para realizar el servicio de transporte público, pero poco o nada le importa. Se estaciona en el grifo a esperar que las aguas se calmen para continuar ruteando, quiere decir trabajando. Jimmy, contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Ellos deberían continuar por todo Salaberry, sin embargo, están girando aquí en la avenida Mariátegui. ¿Por qué? Porque a tan solo 2 cuadras hay un operativo. Para muestra un botón, tomamos la placa de un anconero que dio media vuelta para evitar al personal de la ATU. Y este es el resultado. M1Y765. M1Y765, 12 papeletas graves. De esas 12 papeletas, 5 superan los 2.500 soles. ¿Cuándo cancelarán las papeletas? La respuesta hasta el día de hoy es una incógnita. Este bus ha evitado el operativo y empieza a obligar a que la gente baje. No es paradero, no es su ruta, pero de esta forma, ¿no?, sacan la vuelta a la ley. La pregunta del millón: ¿cómo se enteran estos malos conductores de los operativos? Basta que uno caiga o esté en fila para la debida revisión de documentos y listo, la noticia del operativo corre por las calles a velocidad de la luz. Caballero, ¿cómo estás? No avises a tu grupo, pues, que hay operativo. No se preocupe. Me estás tomando fotos, me estás grabando, y ese grupo. Empresa, caballero. No me pongas en la alerta, no les pongas en la alerta. No, por eso, pero soy un buen ciudadano, que le caiga todo la sanción por ser irregulares, no tener licencia, pero no les avises. Los famosos grupos de WhatsApp, muy bien organizados, mandan la señal de alerta y como por obra de magia, los buses, cústers, combis informales y colectivos desaparecen. Con la noticia del operativo, las cústers dan media vuelta rompiendo toda norma de tránsito y lo peor, poniendo en riesgo la vida de sus pasajeros. Cualquier vía que esté libre para ellos será una ruta de escape. Vamos recién 3 intervenciones a estos vehículos conocidos como los anconeros y los 3 vehículos intervenidos están en falta. Caballero. A veces las respuestas de los malos conductores pueden causar sorpresa e indignación, pero hay casos donde se relatan verdaderos cuentos dignos de una gran imaginación. Si sabes que no puedes hacer colectivo, no tienes autorización para hacer taxi. Yo llevo a mi familia, señor. Ah, ¿son tu familia? Sí, señor. ¿Quién es el caballero? César Antonio, señor. ¿Su primo, su hermano, su tío, su sobrino? Es un familiar, con cuñado. ¿Su cuñado? ¿La señora de atrás, el señor de atrás también? Así es, su familiar de mi cuñado. ¿Son familiares del cuñado? Vamos a decir, a ver. Vamos a preguntarle aquí al amigo que está en el asiento del copiloto a ver si son familia. ¿Es su familiar el señor? La verdad somos de Huaycán, señor. ¿Son de Huaycán? Sí, de Huaycán. Pero no es su familiar. La verdad, porque sinceramente es como familiar cerca de sí, para que sí, familiar no. ¿Pero qué son? No son nada, ¿no? Así es, señor. No se arriesguen en tomar taxis colectivos. Dentro del vehículo no se respeta el aforo, las normas de bioseguridad
Observe a pasajeros sin mascarilla. Los taxis colectivos siguen haciendo de las suyas. Pasamos de los colectivos a los taxis sin autorización. A estos dos también los une un común denominador. Dicen que porque tengo el color amarillo, soy taxista ya obligatoriamente. ¿Su autorización vigente en estos momentos? No, ha caducado, por eso yo no tengo casquete, yo no tengo casquete. El caballero sí ha caducado, no lo tiene. Ya. ¿Por qué realiza este servicio? Yo no estoy haciendo, le está preguntando a mi pasajero que supuestamente dice que es mi pasajero, le dije, es mi familia. ¿Sí? Claro, le está diciendo. ¿Cuál? Señor, ¿cómo se llama? ¿Su familia es? ¿Qué parentesco tiene? Son mis vecinos. ¿Son vecinos o familia? Son vecinos, soy casi familiar porque estoy con su, ¿cómo se llama? Con su hija. ¿Cómo se llama el caballero? A ver si lo conoce. Ay, señor. Tras escuchar a este conductor, un peruanismo sale a relucir la famosa palabra floro. Voy a explicar. Porque ni siquiera sabe el nombre de su pariente. ¿Y qué tiene que ver eso? No es su pariente, pues yo amigo. No conozco cómo se llama mi tío, cómo se llama y cómo voy a saber cómo se llama el de mi pariente. En pleno operativo contra los informales, aparecieron algunos pasajeros con una intolerancia bastante notoria. A todas luces, su seguridad poco les importa. Hay que poner la papeleta, póngale la papeleta. No me insulte, nada más. ¿Ah? Nunca te lo has perdido tiempo. No me insulte. ¿Por qué me insultas? Antes te pongo la cámara. Y sigues insultando. Te apoyan a lo que ustedes nomás y no ayudan a lo que es el transporte público de la gente. ¿A qué llaman no apoyar el transporte público de la gente? A esto. ¿Estas condiciones llevas a los pasajeros? Mira cómo suena, todo tiembla, mira. ¿Cómo? Hay peores que ese. Hay peores que ese. Hay peores que ese también. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, la unidad, y la vemos en múltiples, que lo que están haciendo cuando corretean es golpearse con otras. Y obviamente lo único que está sucediendo es poner en riesgo a los usuarios, ¿no? Cada vehículo detenido es peor que el anterior. Un peligro sobre ruedas y sobre las vías. ¿No se puede cerrar? No, está malogrado. Está malogrado. Y las personas, cuando suben, los llevan con la puerta abierta. No, observen. Mira, no tiene la tapa de seguridad. Imagínense, un accidente, imagínense un choque. Esto es un atentado contra la vida de miles de usuarios que se movilizan a diario. Hay otros que al ver un operativo automáticamente pisan el acelerador sin importar las consecuencias. Ellos son los llamados nerviosos al volante. No puedes entrar, amigo. Está cerrado. Tienes que irte por... Tranquilo nomás. ¿Qué pasa, caballero? El amigo ha querido darse la fuga. Si el semáforo no está en rojo y los carros no están estacionados, se iba a dar a la fuga. Dicen que una madre siempre defenderá a su hijo, pero ante tremenda falta es mejor resondrarlo antes de hacer este tremendo papelón. ¿A quién ha querido atropellar? Es una falsa. Es una mente rateros. Allá ven de ir allá. Son rateros, son acá. Estoy con mi mascarilla, ¿qué cosa? ¿Qué te voy a tener miedo a ti? ¿La mascarilla quién eres tú? ¿Qué? ¿Por qué eres policía? Te voy a tener miedo. Yo también. Yo tengo familia que es policía. ¿Ya? ¿Ya respeto qué cosa? Este vehículo es un famoso taxi colectivo. A pesar de sus contactos, el auto va directo al depósito. Evadir un operativo es una falta muy grave. ¿Estás haciendo colectivo? No, bueno, si yo quería bajar, como estoy yendo con mi mamá a hacer unas compras, y quería aprovechar, ¿no? Y nada más. En esas vías donde prevalece la ley del más vivo, el afirmar no volveré a hacerlo es un acto pasajero, momentáneo, fugaz.
Se le ha puesto una infracción la N1 correspondiente porque el vehículo no está habilitado para prestar el servicio de transporte público, ¿no? Se ha intervenido con pasajeros. Le colocan su papeleta y el chofer hace un mea culpa, dejándonos sorprendidos. Gracias. ¿Vas a cambiar? Claro, claro. ¿Por qué no? Un mea culpa que le duró nada. Le ha durado poco al caballero autodenominado el chofer pirata, porque en metros adelante continúa recogiendo pasajeros y así continuará su ruta informal. Así es nuestro transporte público, caótico, peligroso, informal, indignante. ¿Cómo somos corruptos, compadre? Con el dinero sale todo, compadre. Pero no todo está perdido. A continuación, un ejemplo digno de admirar. Te felicito porque me comentan aquí el personal de la ATU que usted tiene todos los documentos en regla. Claro, hay que estar en conducto regular, pues, porque en realidad muchos nos sacrificamos de regularizar los documentos, tanto del vehículo, tanto como personal de empleo, ¿no? Pero... No cabe duda que las mujeres son más capas que nosotros, ¿eh? Ah, eso sí, las mujeres podemos todo. Y lo peor es que millones de soles se acumulan en estas deudas, en estas papeletas con los informales, pero no les importa porque nuevamente vuelven a las calles a generar más tráfico y lo que es peor, más caos. Ahora sí, nos vamos a una brevísima tanda comercial. No se mueva, que más adelante todavía viene el tema del COVID. Ojo, si usted se contagió, se infecció la primera, la segunda, pero además ha ido por una tercera, a tener cuidado con las secuelas. Ya regresamos. Bueno, desde el MTC nos han hecho llegar un documento en el cual, según el cual, consideran que es importante saber que la entidad encargada de administrar este padrón de colectiveros sumamente cuestionado no son ellos, sino que es la Sutran. Y dicen también que lo están haciendo sobre la base de 2 leyes dadas por el Congreso de la República. En fin. Vamos ahora al tema del COVID. El Perú viene enfrentando la proliferación de casos de lo que es la tercera ola de COVID, ¿verdad? Cifras oficiales del MINSA reportaron 25.331 nuevos casos en un solo día y, bueno, 111 fallecidos. En estudios iniciales, los expertos están calificando al Omicron como menos agresiva, pero José Luis Leiva y Walter Jiménez han encontrado que poco a poco la demanda y ocupación de camas clínicas está poniendo nuevamente al sistema de salud en jaque. Vamos con el informe. ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? Mira, Walter, ahorita mismo ya se presentan algunos problemas aquí en los vacunatorios. Se está quejando. Ya no quieren atender, ni en hospital, nada. Y así estamos desde ayer. Los colos se les ha atendido de la manera más ordenada. Prueba rápida de antígeno SARS-CoV-2. Resultado positivo. Arremetida de contagios. ¿Usted está enfermo? Sí. ¿Usted ya se sacó la prueba? Sí, ya me saqué la prueba. O sea, ¿ya le salió positivo a usted? Sí, yo sí. No debería estar afuera en realidad. No debería estar, claro, pero no tengo quien haga por mis hijas. Las infecciones masivas han dejado propensos a 3 grupos: los no vacunados, los pacientes con secuelas y los niños. Esta es la etapa más difícil de los niños. No hemos tenido esta cantidad de niños ni en la primera ni en la segunda ola, felizmente. ¿Cómo está tu hijito? Está complicadita porque no puedo hablar. La variante Omicron, sin ser agresiva como sus predecesoras, poco a poco va llenando las camas hospitalarias y las camas UCI. Panorama así lo comprueba en los hospitales Alberto Sabogal, Edgardo Rebagliati y Cayetano Heredia. Hay que sufrirlo para sentir qué se siente.
es que a veces hay un pequeño grupo de gente o personas que te dicen que no te vacunes y uno a veces va por ese camino y al final llega a esta situación, ¿no? Esta es la tercera vez que estoy con COVID. ¿La tercera vez? Sí, la tercera. ¿Qué ves de reinfección ya? Ya es la segunda ya. La segunda. Sí. La fragilidad frente al coronavirus persiste en los centros médicos. Algunos han caído infectados 3 veces. Otros cuestionan la hora en que no se vacunaron. Y otros sienten que la vida se les va de entre las manos. Eso es lo que quisiera saber, porque a mí sigo con las escuelas del pulmón. Lamentablemente en la Navidad o en el Año Nuevo, ya se han ido de festejo, de picnic, de bailes, y estas son las consecuencias. No podemos discernir entre qué es influenza o Omicron, tenemos que considerar que es lo mismo. Evidentemente una infección adicional, dependiendo de con qué secuela quedó la persona, sí pudiera incrementar su riesgo de desarrollar alguna complicación respiratoria, ¿no? Pero no por el COVID, sino por la secuela que le quedó. ¿Cuántos de nosotros aún arrastramos los estragos de las olas anteriores? ¿Es usted uno de los que se fatiga al caminar? ¿Es usted huésped de un dolor de espalda interminable? ¿O un paciente que sobrevivió a la UCI? Vivimos la peor ola de contagios. Hoy que más se ha bajado la guardia. Y la gente incluso ya está esperando sentada aquí en la vereda. Todos ellos aguardan obtener una prueba para descartar si tienen o no el coronavirus ya en esta tercera ola. Yo tengo 3 horas acá. Urgencia por las pruebas de descarte COVID-19. Una semana de colas desbordadas que fueron focos de contagio en serie. Acá me dio otra posta y nada. Para la prueba, usted está haciendo cola para la prueba. Para la prueba del COVID, yo y mi esposo. Yo estoy... ¿Usted está enfermo? Sí. ¿Usted ya se sacó la prueba? Sí, ya me saqué la prueba. O sea, ya le salió positivo a usted. Sí, yo sí. No debería estar afuera en realidad. No debería estar claro, pero no tengo quien haga por mis hijas. El descuido o la negligencia está alimentando a esta tercera ola que, a diferencia de las 2 anteriores, ya superó todo registro con más de 70,000 infecciones a la semana. Y lo que es peor, a finales de mes, esta cifra se duplicaría, alcanzando el pico de 150,000 casos de infectados por semana. Si es mejor la gravedad que la contagiosidad, definitivamente si en algo tendríamos que escoger, no escogeríamos la gravedad. Ahora, con más del 80% de la población objetivo vacunada, la variante Omicron se ha caracterizado por ser más contagiosa que grave. Los síntomas son similares a los de un resfriado, pero se la puede subestimar ahora que se multiplica con alarmante velocidad. Es todavía un poco prematuro pronunciarnos acerca de cuál va a ser el comportamiento final de esta avalancha de pacientes positivos, ¿no? La prevención es lo más importante. Mira. Hay una emergencia en este momento, en medio de toda esta cola y el apremio. Una señora ingresa totalmente destrozada con un niño en brazos. Con el rebrote de contagios regresan los casos que necesitan urgente hospitalización. Una infección adicional, dependiendo de con qué secuela quedó la persona, sí pudiera incrementar su riesgo de desarrollar alguna complicación respiratoria, ¿no? Pero no por el COVID, sino por la secuela que le quedó. Vamos a ingresar a la estancia en donde aguardan todos los pacientes que han tenido ya una reinfección, se están recuperando. ¿Cómo lidiar con los estragos post-COVID-19? ¿Qué pasaría si a pesar de su fatiga, dolores musculares continuos, se vuelve a infectar por segunda o tercera vez?
¿Cómo sería la vida para usted o su ser querido después de caer tantas veces en la misma pesadilla? En el caso de las reinfecciones, estamos viendo un crecimiento progresivo del número de casos, ¿no? Hace unas 2 semanas solamente habíamos visto 1 de cada 10. Hoy estamos viendo ya 3 de cada 10 casos que se están reinfectando. Va en escalada. Va en escalada, sobre todo en pacientes que no han recibido su vacunación completa y en pacientes que no se han vacunado. Rafael González, 53 años, internado en la Villa Rebagliati de E-Salud, perseguido por el COVID-19 durante las 3 olas. En su caso, las dolencias que arrastra han persistido y se han agudizado en cada recaída. ¿Cuántas veces ya va cayendo por el COVID? Esta es la 3ª vez que estoy con COVID. ¿Usted ya está vacunado incluso? Tengo 2 vacunas. ¿Ya está con las 2 Sí, vacunas? es feo. He tenido fuertes dolores en los pulmones, un poco de respiración que faltaba, un dolor fuerte ahí en el pulmón derecho, así como quisiera reventar así, fuerte. El marcador de su saturación en verde no le garantiza que cambie su estado después de su internamiento. Lo siente apenas abre los ojos. Lo que no se va a poder borrar es el dolor de espalda más que tengo de pulmones. Los males del COVID-19 que no desaparecen en él, como también en otros peruanos. Si no estuviera completamente vacunado, su estado sería grave. Estaría ocupando una cama UCI, tal como también reconoce este joven de 29 años reinfectado por esta ola de contagios sin precedentes en nuestro país. Hay gente que puede decir, pero ya no es tan grave como antes, pero tú estás acá. Así es, por más vacunado que esté, yo me volví a contagiar, algo que no esperaba, ¿no? Primera ola no me fue necesario venir a un hospital o a una villa, ¿no? Lo mantuve en casa. Esta segunda vez, como te digo, la saturación me bajaba demasiado y tuve que venir. En el caso de los pacientes que quedan con secuelas pulmonares como fibrosis pulmonar en algunos casos, son pacientes que tienen definitivamente unos pulmones ya debilitados, ¿no? Esos pacientes podrían reinfectarse, sí, correcto, y podrían estos nuevamente recurrir o necesitar oxígeno o de pronto, en situaciones más graves, requerir una unidad de cuidados intensivos, por supuesto, ¿no? Son pacientes que potencialmente pueden fallecer en algún momento, ¿no? Las hospitalizaciones y la ocupación de camas UCI mantienen preocupados a los médicos. El detonante es claro y los efectos prometen golpear a todo el sistema de salud. Lamentablemente en la Navidad o en el Año Nuevo ya se han ido de festejo, de picnic, de bailes y estas son las consecuencias. Nosotros no hemos descansado, somos presenciales. En el hospital Alberto Sabogal de E-Salud, además de las reinfecciones, la preocupación se centra en los no vacunados o los vacunados a medias, grupo que ya ocupa el 80% de las camas UCI en el país. ¿Usted ha recibido dosis de vacuna, amigo? No, todavía no he vacunado. ¿Cuántas veces usted cae con COVID-19? Esta es la segunda vez. El no vacunarse y reinfectarse en esta tercera ola es una invitación, más cuando la desinformación reina en plena erupción de contagios. Soy paciente hematológico con leucemia y mis defensas por la quimioterapia que hago me bajan, ¿no? Siempre he querido vacunarme, pero por el temor, como le digo, y compañeros que he escuchado, ¿no? Me dejé llevar. Actualmente no existe ninguna contraindicación para postergar o dejar de vacunarse. La vacuna no hace ningún mal ni para las enfermedades de fondo ni para el COVID-19. Buenos días, ¿no? ¿Todavía? Buenos días. No, buenas tardes. Ha venido la prensa. Aquí, donde los jóvenes y ancianos nos enrostran que esta ola también puede ser grave y mortal.
Quizá lo más doloroso se halle en este movimiento eterno de sonaja, casi en automático, dentro del área pediátrica de COVID-19. ¿Cómo está tu hijita? Está complicadita porque no puedo hablar. Lo que no dice es que su niña lleva 5 días internada y según la pediatra su evolución es lenta, que agita la sonaja para mantenerla despierta, que se pase en vela las 24 horas del día como lo harían los padres que esperan la pronta recuperación de ese 30% de niños a la fecha infectados. Esta ola nos asusta a todos los que hemos estado en toda esta pandemia. Esta es la etapa más difícil de los niños. Mientras tanto, en los niveles más graves, la lucha por vivir no ha terminado. Que contagia más que matar, es cierto, pero en ningún caso se puede escoger y los síntomas pueden llegar en esta ola plagada de infecciones. Hay que sufrirlo para sentir que se siente. Por eso pido a todas las personas que me escuchen que se vacunen. Cuidémonos. Los que no se han vacunado aún a vacunarse y los que sí, a seguir cuidándonos. Una pausa y regresamos con lo último del programa. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado y se han quedado algunos temas que queríamos compartir con ustedes, pero lo haremos el próximo domingo. No se olviden, minutos antes de las 8 y por Panamericana Televisión, con más investigaciones. Pasen una linda semana. Muy buenas noches.